Bien, a continuación vamos a sustanciar la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Perdón. Tenemos prisa, pero no tanta. Bien, por tiempo de 5 minutos, la autora de la iniciativa, la señora Gil Rosiña, ahora sí, que la acabamos de presentar como se merece, tiene la palabra cuando usted quiera, señora Gil Rosiña. Es por la confianza. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días, señora directora general. Me alegro de verla de nuevo por aquí, que ahora hacía varios meses que no sustanciábamos desde los grupos de la oposición ninguna cuestión dentro de sus competencias. Los fondos de cohesión, los fondos europeos, son unos recursos capitales para Extremadura. Convendrá conmigo que la región no sería la misma, ni la vida de los extremeños y las extremeñas sería la misma, de no haber recibido en los últimos años la ingente cantidad de recursos que nos han permitido dotar a Extremadura de infraestructuras fundamentales, de tecnología, desarrollar programas de cooperación, programas de cohesión social, de fomento del empleo, del emprendimiento, de igualdad, que hablaba usted en la anterior pregunta, entre mujeres y hombres. Los programas operativos van más allá de los 6-7 años, con luego las reglas N+3. Son programaciones que trascienden de una legislatura. A veces se da la singularidad de que un gobierno lo escribe, lo diseña y lo ejecuta otro. Pasó en el anterior y pasa en este. El Gobierno de la señora Guardiola decidió continuar en la estructura del Ejecutivo con una dirección general, la que usted dirige, que creamos los socialistas en la pasada legislatura. Conscientes de que un programa de estas características, no solo por el volumen y la ingente cantidad de recursos económicos que viene, sino por el concurso y la participación de todos los gestores de la Junta de Extremadura, pues requieren de una dirección tractor. Usted decía antes, yo no tengo el detalle de cada expediente. Sí, pero usted es la dirección tractora de los fondos europeos y vela por el cumplimiento y el compromiso del resto de los gestores y del resto de, las jefaturas de servicio y las direcciones generales del resto del conjunto del Gobierno. Finalizado el programa operativo 14-20, o a punto de llegar a diciembre de 2024, entendemos que la Administración está, su dirección general y el conjunto de la Administración, finalizando los trabajos de certificación del programa vencido 14-20 y, sobre todo, el Gobierno está en disposición de tener ya una hoja de ruta marcada para impulsar el desarrollo del nuevo programa. Me gustaría que pudiera hablarnos también del importe a certificar en cada año del cumplimiento de la regla N+3, si tiene bien tener ese dato y compartirlo con la comisión. Lo deseable, señores diputados y diputadas de esta comisión, es que siendo tan enorme la envergadura de estos recursos, la excepcionalidad con la que se inicia la ejecución de este nuevo programa operativo, pues lo deseable, lo razonable, lo digo por distanciarnos también, ¿no?, del lamentable grado que está cogiendo la política a nivel nacional, ¿no?, para desazón del conjunto de quienes nos dedicamos a la política, que nos aleja constantemente de la ciudadanía. Bueno, pues lo deseable aquí en la política regional, donde se supone que estamos más cercanos a los ciudadanos y que la política tiene que tener otros grados y sobre todo otra voluntad, es que el propio Gobierno hubiera venido a contar al Parlamento qué va a hacer con el nuevo programa operativo. Ya no digo usted, que le agradezco enormemente, bueno, le agradezco no, usted está aquí en cumplimiento de la solicitud del Grupo Socialista, pero lo razonable hubiera sido que el Gobierno, me da igual que consejero, bien la consejera de Hacienda o quien hubiera correspondido, alguna vez en 16 meses hubieran venido al Pleno a hablar de los fondos europeos, a hablar del nuevo programa operativo. Pero bueno, como ya sabemos que hay una ausencia de voluntad en cuanto al diálogo político se refiere en este Gobierno de María Guardiola. Hay muchas fotos de cómo vamos a ayudar a la Comunidad Valenciana, 150 fotos. Este es un Gobierno de fotografía, incluso de las miserias, pero no es un Gobierno que cuide el diálogo político con el Parlamento, no es un Gobierno que dé la cara al Parlamento. Y claro, si uno goza de 38 parlamentarios, como en otras épocas ha habido, en gobiernos de Guillermo Fernández Vara, por ejemplo, pues dice, bueno,
El Gobierno hace gala de la mayoría que tiene, que es que le sobran 5 diputados. Pero este Gobierno no tiene mayoría absoluta y estaría bien un poco de mayor inteligencia política para mirar al Parlamento y no queda la sensación de que ustedes, si pudieran, cerraban el Parlamento. Yo la escuchaba que en la pregunta anterior, que es que parece que, oiga, que ustedes vienen enfadados a contestar las preguntas de los parlamentarios y nosotros lo que hacemos aquí, como nos dijo la consejera de Hacienda, es ganarnos el sueldo en nuestra tarea de fiscalizar al Gobierno. Por eso hoy me parece tan importante que podamos y que traigamos aquí desde el Grupo Socialista esta comparecencia de la Directora General de Financiación Autonómica y Fondos, porque ha finalizado o están finalizando los trabajos del programa operativo vencido 14-20, porque tiene que hablarnos del cumplimiento de la regla N+3, porque hay una complementariedad de distintos fondos con los fondos que se pusieron, termino, señor presidente, en marcha en la pandemia y por la oportunidad que supone un nuevo programa operativo que, insisto, trasciende de legislatura y probablemente, o mi deseo y mi trabajo y el de mi grupo irá para que lo certifique el Gobierno de otro color político en los próximos años. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Gil Rosiña. A continuación, y sin límite de tiempo, tiene la palabra la señora Ramos Cotrina para responder. Gracias, señor presidente. Primero, aclarar que yo no vengo enfadada en absoluto a esta comisión. Lo único que me quedo un poco perpleja porque vengo con una determinada pregunta y me acaban hablando de cualquier otra cosa. Entonces, me quedo un poco, pero enfado no. Yo vengo contenta aquí a la comisión. Procuro venir con los temas preparados y encantada de venir a informar. Ya sustanciando a lo que venía, sobre la ejecución del programa operativo 21-27, voy a comenzar mi comparecencia con varias aclaraciones. La primera, sobre la solicitud de comparecencia realizada. Les tengo que indicar que en el marco financiero plurianual 21-27 en el que nos encontramos, contamos con varios programas, no con un único programa. No obstante, entiendo que la consulta se refiere a los fondos estructurales y de inversión europeos, al Fondo Social Europeo, FEDER, Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y en concreto al programa FEDER Extremadura 21-27 y al programa Fondo Social Europeo Extremadura 21-27, por lo que voy a centrar mi exposición en ellos. Contamos con otros programas, además de los mencionados, como POSTEC 21-27 y el programa Asistencia Material Básico. No es un único programa. También quiero aclarar que no se debe confundir la ejecución presupuestaria anual por capítulos del presupuesto de gasto con la ejecución del programa que va más allá de la ejecución anual de cada presupuesto. En todo caso, desde la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, el análisis y seguimiento para cada forma de intervención se realiza de forma acumulada para todo el periodo, no por los datos de un ejercicio concreto y con referencia a los importes programados, no al presupuesto anual. Y es que la ejecución de un programa conlleva la implantación de sistemas y procedimientos que permiten asegurar que el gasto es legal y regular y que puede ser cofinanciado por la Unión Europea. Es mucho más que la ejecución presupuestaria y tal es así que podría darse el caso de ejecutar todo el programa en términos presupuestarios, o sea, todo el presupuesto anual, y no certificar ni declarar gasto a la Unión Europea. Por tanto, la ejecución de un programa no se puede medir por la ejecución presupuestaria anual. Evidentemente influye, pero no es el único factor a tener en cuenta. Y por último, para situarnos en el horizonte temporal, quiero aclarar que la elegibilidad de los gastos de los programas 21-27 de los que voy a hablar finaliza el 31 de diciembre de 2029. 31 de diciembre de 2029. Se pueden ejecutar los créditos hasta entonces. Es decir, realizar pagos hasta el 31 de diciembre del 29, programación de 7 años con 2 años más para ejecutar. Quiero señalar sobre la oportunidad y la conveniencia de esta comparecencia que es pertinente para explicar la implantación de los sistemas y pasos dados y los que están en desarrollo a esta fecha, pero desde luego no para hablar de certificación de los gastos o de solicitudes de pago a la Comisión Europea. Dado que a fecha actual no se encuentran totalmente implantados los sistemas y procedimientos necesarios,
no estando operativa la aplicación de fondos de la Autoridad de Gestión del Programa FEDER, que depende del Ministerio de Hacienda, aplicación que va a permitir la certificación de los fondos de los programas 21-27 por las comunidades autónomas, y a la que previamente tendremos que adaptar nuestras aplicaciones para que sean interoperables. Ni esta ni ninguna otra comunidad autónoma tiene a fecha actual gastos certificados y tampoco declarados a la Comisión Europea. No obstante lo anterior, quiero quedar claro que esta comunidad autónoma va ejecutando las actuaciones, vamos realizando las inversiones y las convocatorias de ayuda incluidas en los programas y, por tanto, realizando los pagos a los beneficiarios y avanzando en la ejecución de las actuaciones previstas, si bien a fecha actual no hemos podido obtener la financiación comunitaria asociada, que para estos dos programas es del 85% del gasto certificado. Falta que la Unión Europea nos reembolse los gastos que previamente vamos realizando las comunidades autónomas. Actualmente, todas las comunidades estamos inmersas, junto con el Ministerio de Hacienda, que es la autoridad de gestión del programa FEDER, en el cierre de los programas operativos del FEDER 14-20 y a la vez trabajando en la implantación de los sistemas para el periodo 21-27. Idéntica situación tenemos respecto al programa operativo Fondo Social Europeo Extremadura 21-27, con la unidad administradora del Fondo Social Europeo, que es la autoridad de gestión del programa dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Centrándonos ya en la programación, quiero señalar que, como bien ha dicho usted, uno de los objetivos principales de la Unión es fortalecer su cohesión económica, social y territorial, y que dedica una parte significativa de los recursos y de su presupuesto a reducir las disparidades regionales. La Unión apoya la consecución de estos objetivos mediante la utilización de los fondos. Los fondos FEDER, Fondo Social y Fondo de Transición Justa contribuirán a reforzar la cohesión económica y social y territorial de la Unión Europea. Resumidamente, les voy a relacionar a continuación los hitos para la puesta en marcha de los programas y las fechas asociadas. Los trabajos de programación para el periodo 21-27 del FEDER se iniciaron con la elaboración del acuerdo de asociación y posteriormente de los programas. El acuerdo de asociación es un documento de carácter estratégico elaborado por cada uno de los Estados miembros, que recoge el planteamiento básico y las prioridades de inversión de los fondos, atendiendo a lo dispuesto en los reglamentos de disposiciones comunes. No hasta el 18 de noviembre del 22, cuando el acuerdo de asociación fue aprobado por la Comisión Europea. Prácticamente habían transcurrido 2 años desde el inicio del periodo, enero de 2021. Sobre la aprobación de los programas, que ha comentado que ya quedaron aprobados, yo quería mencionar que se le olvidó un detalle, que si bien el programa FEDER se aprobó, el programa FEDER Extremadura se aprobó el 14 de diciembre del 22, dicha aprobación no fue completa, dado que no se cumplían 4 de las condiciones favorecedoras temáticas como se recogía en la decisión por la que se aprueba el programa. Estas condiciones eran la condición favorecedora temática 2.4, marco eficaz de gestión del riesgo de catástrofe, la 2.5, planificación actualizada de las inversiones requeridas en los sectores del agua y las aguas residuales, 2.6, planificación actualizada de la gestión de los residuos y 3.1, planificación exhaustiva de transporte a nivel apropiado. La aprobación del programa, hay que decir que era incompleta, de diciembre del 22, pero incompleta. El siguiente hito temporal en la implantación fue un acto de lanzamiento y la constitución del comité de seguimiento. El Ejecutivo anterior aprobó el programa el 14 de diciembre del 22 y se realizó un acto de lanzamiento y constituyó el comité de seguimiento el 8 de marzo de 2023. Ese es el último hito desarrollado por el Gobierno anterior, un acto de lanzamiento de los programas. Posteriormente, el 27 de diciembre del 23, fue aprobado por el Ministerio de Hacienda la orden de elegibilidad de los gastos por la que se aprueban las normas de los gastos subvencionables, que se aprueba, como puede ver, 3 años después del inicio del periodo de programación. Nosotros
este Gobierno, a esa fecha estábamos inmersos en pagar, verificar y certificar gastos del programa operativo 14-20, dado que a 31 de diciembre de 2023 finalizaba el periodo de elegibilidad de los gastos, fecha fin de realización de los pagos, y simultáneamente realizando los trabajos necesarios para levantar la suspensión de pagos que tenía el programa FEDER Extremadura 14-20 a la llegada del Gobierno. Los siguientes hitos en la aprobación fueron los criterios de selección de operaciones y el nombramiento de la Dirección General que dirijo como organismo intermedio de la Autoridad de Gestión del FEDER de España y que ejerce sus funciones por delegación de dicha Subdirección General. Esta designación como organismo intermedio fue realizada el 30 de abril de 2024 por la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Previamente, para una gestión eficaz del programa, se ha tenido que elaborar una descripción de funciones y procedimientos que sirve para su designación. Se han recogido las recomendaciones remitidas por la Autoridad de Gestión para mejorar los procedimientos y se ha remitido nuevamente versión revisada a la Autoridad de Gestión, Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. Asimismo, debemos contar con un manual de procedimientos en el que se describan y documenten adecuadamente los procedimientos dispuestos para la gestión y control del programa, que permitan a todos los implicados en la gestión cumplir con todas sus obligaciones. Entre las funciones delegadas, por citarles algunos ejemplos, tenemos las siguientes: selección y puesta en marcha de operaciones, cumplimiento de la normativa de aplicación, aplicación de medidas antifraude, verificación de operaciones, contribución a la declaración de fiabilidad, subvencionabilidad del gasto, corrección de las irregularidades detectadas y recuperaciones. Y estos trabajos, todo esto que he descrito, se ha realizado simultáneamente a los trabajos de cierre del 14-20, que aún no han finalizado. Para el Fondo Social, la implantación de los sistemas fue algo más rápida inicialmente, pero a fecha actual tampoco se ha completado e igualmente continuamos sin poder certificar los gastos que se han realizado, como consecuencia de que no tenemos aplicación informática que depende de la Autoridad de Gestión del programa, que depende del Ministerio de Trabajo. Por la exposición de fechas realizadas puede verse claramente que la implementación del marco financiero 21-27 conlleva un importante retraso desde su inicio y que hemos encontrado a la llegada del Gobierno. Llegamos el año pasado. Debido al solapamiento, este importante retraso sobre todo se debe al solapamiento entre ambos periodos y principalmente al cierre del marco financiero anterior 14-20, en el que estamos inmersos. De hecho, las últimas certificaciones de gasto de la Comunidad Autónoma para el programa FEDER 14-20 se han realizado hace un mes tan solo, a 15 de octubre, respetando la fecha máxima marcada por la Autoridad de Gestión, consiguiendo un nivel de certificación de ambos programas, FEDER y Fondo Social, suficiente para absorber todos los recursos, pese al ingente volumen de gasto que el Gobierno anterior quedó pendiente de verificar y certificar. Volviendo al marco financiero 21-27, como he comentado, a fecha actual no es posible la certificación y declaración de los gastos realizados a la Unión Europea, dado que las aplicaciones informáticas de la Autoridad de Gestión para transmitir telemáticamente las declaraciones de gastos están en proceso, con la preparación de trabajos como la carga de información auxiliar a los elementos básicos del sistema, definición de archivos de intercambio, altas de usuario, elaboración de solicitudes de reembolso, por poner algunos ejemplos. Según el calendario previsto por la Autoridad de Gestión para la certificación de los gastos, la aplicación debería estar en funcionamiento a finales del presente año. Una vez activa y realizadas las verificaciones previas, estaremos en disposición de certificar los gastos que se han ido realizando para su inclusión por la Autoridad de Gestión en las solicitudes de pago a la Comisión Europea. Pero quiero resaltar que, paralelamente a todo este proceso en el que estamos inmersos, los órganos gestores, es decir, las distintas direcciones generales de las consejerías, han ido ejecutando las inversiones, realizando sus convocatorias de ayuda y ejecutando los créditos asignados al programa. O sea, se
siguen realizando las actuaciones previstas en los programas, pero aún no se pueden certificar los gastos realizados a la autoridad de gestión. En este sentido, esta y todas las comunidades autónomas estamos realizando un gran esfuerzo de tesorería, tesorería que se ve tensionada como consecuencia de no estar recibiendo aún los fondos que sí se van abonando con la ejecución de las inversiones previstas y los pagos a los beneficiarios. Quiero informarles que la dotación financiera para el programa FEDER Extremadura 21-27 asciende a algo más de 910 millones de euros en términos de ayuda y algo más de 1.070 millones de euros en gasto público. La tasa de cofinanciación que tiene dicho programa es del 85%. La programación por objetivos políticos es la siguiente. Tiene para el objetivo político 1, una Europa más competitiva y más inteligente, tiene asignado el 33% de los recursos. Para el objetivo político 2, una Europa más verde, el 31% de los recursos. Para el objetivo político 3, una Europa más conectada, el 6% de los recursos. Y para el objetivo político 4, una Europa más social e integradora, un 28% de los recursos. Respecto al programa Fondo Social Europeo Extremadura 21-27, su programación asciende a 434 millones de euros en términos de ayuda y algo más de 510 millones en gasto público. La programación para Fondo Social Europeo está incluida en el objetivo político 4, una Europa más social e integradora, estando la programación distribuida en 5 prioridades. Prioridad 1, empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social, que tiene asignado el 27% de los recursos. Prioridad 2, inclusión social y lucha contra la pobreza, que tiene asignado el 25% de los recursos. Prioridad 3, educación y formación, que tiene asignado el 28% de los recursos. Prioridad 5, empleo juvenil, con el 14%. Y prioridad 7, garantía infantil, con el 6%. Por lo que respecta a la selección de operaciones por la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos para su financiación por el programa, primer paso necesario para ejecutar las actuaciones previa solicitud de financiación por los órganos gestores, tenemos a fecha actual un porcentaje muy elevado de operaciones seleccionadas. En concreto, suponen un porcentaje superior al 90% del importe programado para el programa operativo FEDER y un porcentaje superior al 62% del programado para el programa Fondo Social Europeo, de los fondos asignados para todo el programa, hasta el 31 de diciembre del 29, seleccionados, para iniciar su ejecución. Respecto a la ejecución presupuestaria, acumuladamente, para el programa FEDER 21-27 a fecha 31 de octubre del 24, se encuentran autorizados gastos por más de 290 millones de euros, el 28,69% del importe programado para todo el periodo, que recordemos se extiende hasta diciembre del 29. En esta fase, en el caso de contratos, esos expedientes estarían ya en licitación y para las subvenciones las convocatorias estarían ya realizadas y publicadas. Sobre el importe de los compromisos, esa cifra asciende a 211 millones de euros. El 20,85% del importe programado para todo el periodo del programa operativo FEDER se encuentra ya comprometido e implica que las licitaciones de los contratos han sido ya adjudicadas y las subvenciones concedidas. Ya existe un compromiso jurídico con un tercero y las inversiones se están ejecutando materialmente. Y sobre obligaciones reconocidas llevamos algo más de 72 millones de euros que representan más del 7% del importe programado hasta diciembre de 2029, correspondiente a pagos ya realizados. Para Fondo Social Europeo, las autorizaciones ascienden a algo más de 198 millones de euros, o sea, más del 44% del programa. Los compromisos asumidos con terceros, algo más de 157 millones de euros, más del 35% del programa. Y las obligaciones reconocidas, 135 millones de euros, el 30% de lo asignado para el programa, en las distintas fases
que he mencionado. Sobre las diferencias entre ambos programas, señalar que el programa Fondo Social Europeo comenzó antes su ejecución y que el tipo de actuaciones que comprende tiene una ejecución más rápida. FEDER son principalmente infraestructura e inversiones productivas que requieren permisos, proyectos, autorizaciones, además de la ejecución material de la inversión por el beneficiario, que además en muchos casos solicita prórroga para la ejecución de las actuaciones cofinanciadas. Se requiere un plazo mayor de ejecución para que una empresa beneficiaria de la línea de incentivos cofinanciado por el Programa Operativo FEDER amplíe su producción con la construcción de naves, instalación de máquinas, etcétera, que para una ayuda, la concesión de un incentivo a la contratación indefinida del Programa Fondo Social Europeo. Creo que por todos ustedes es conocido que el programa FEDER es principalmente ejecución de inversiones e infraestructura y, como ya he indicado, los procedimientos de contratación hasta el inicio de ejecución de las inversiones requieren licencias, autorizaciones y trámites ineludibles hasta que las inversiones se ejecutan por el beneficiario, se justifican, liquidan y pagan al beneficiario para posteriormente proceder a la verificación y certificación de gastos. Es igualmente conocido que al inicio de los programas no puede alcanzarse el ritmo de ejecución que se desarrollará posteriormente, una vez licitados los contratos o resueltas las convocatorias, pasada la fase inicial de preparación, adjudicación y concesión. Que el gasto es elegible hasta el 31 de diciembre de 2029 y, como he dicho anteriormente, influye y mucho el solapamiento que se produce de unos periodos con otros, pero sobre todo el inmenso retraso en los pagos, en la verificación y en la certificación de los gastos del periodo 14-20 a la Unión Europea que encontramos a la llegada al Gobierno y que ha tenido y tiene a todo el personal asignado a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos dedicado sin descanso al cierre del periodo 14-20 para conseguir la absorción de todos los recursos previstos en los programas. Trabajo que debo agradecer a todo el personal por su gran esfuerzo y dedicación. La situación a la que nos hemos enfrentado ha sido muy compleja. Resumidamente, le voy a facilitar datos sobre los trabajos que hemos tenido que acometer desde la llegada al Gobierno para el cierre del 14-20 y los que quedan pendientes, y esto a la vez que se implantan los nuevos sistemas. Desde agosto de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, fecha fin de la elegibilidad de los gastos, se realizaron pagos del programa FEDER 14-20 por las distintas direcciones generales de las consejerías por importe de 157 millones de euros. En 5 meses, 157 millones de euros estábamos pagando de agosto a diciembre del año anterior. 3 años después del inicio del actual periodo, estábamos pagando 157 millones de euros del programa anterior, que posteriormente, realizado el pago, tuvimos que verificar y certificar. Los porcentajes de certificación de los programas operativos al llegar al Gobierno eran bajísimos para los años que llevaban en ejecución dichos programas. En agosto del 23, FEDER no llegaba al 70% del gasto certificado, después de 8 años. Y no estoy contando desde 2014, que inició el periodo, fecha de inicio, sino serían 10 años. 8 años, menos del 70%. Fondo Social Europeo, poco más del 75%, y empleo juvenil por debajo del 64%. Y no olvidemos la suspensión de pagos del programa operativo FEDER que hemos tenido que levantar y que ha supuesto un trabajo ingente y una preocupación extrema hasta conseguirlo. Este Gobierno ha certificado desde agosto de 2023 hasta el 15 de octubre del 24, fecha máxima del plazo dado por la Autoridad de Gestión, un total de 549 millones de euros. 549 millones de euros desde agosto de 2023 hasta el 15 de octubre del 24, de los cuales 396 millones de euros se han certificado al programa FEDER. 121 millones de euros al programa Fondo Social Europeo 14-20 y algo más de 32 millones de euros al programa operativo de empleo juvenil.
Sobre la situación a 15 de octubre del 24, fecha máxima para la certificación de esos gastos, quiero indicarles que, a pesar del enorme riesgo de pérdida de recursos que existía cuando llegamos al Gobierno, se ha conseguido en el plazo dado la absorción de todos los recursos, incluso con sobrecertificación para dichos programas, para FEDER, para Fondo Social y también para empleo juvenil. El ingente trabajo de verificación que hemos realizado, hay que destacarlo, y ha llevado aparejado verificaciones administrativas de miles de transacciones, así como visitas realizadas para los controles sobre el terreno, con convocatorias desde los años 2015, 17, 18 y 19, aún pendientes de verificar en agosto de 2023. Convocatorias de los años 2015, 17, 18 y 19 pendientes de verificar en agosto de 2023, cuando llegué a la Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos. Las cifras de cierre de los programas 14-20 en términos de ayuda a 15 de octubre van a posibilitar la absorción total de los fondos puestos a disposición para los mismos. Para el programa operativo FEDER voy a dar cifras totales sin distinguir regional y parte RIA-EU. Se ha llegado a una certificación en términos de ayuda de algo más de 840 millones, con una programación de 840 millones de euros, la certificación ha ascendido a algo más de 923 millones. Tenemos una sobrecertificación que supera los 51 millones de euros. En lo que respecta al programa Fondo Social Europeo, con una programación de 371 millones en términos de ayuda, hemos certificado algo más de 402 millones de euros, una sobrecertificación de 24 millones de euros. Y para empleo juvenil, con una programación de 69 millones de euros, hemos certificado 75 millones de euros con una sobrecertificación de algo más de 5 millones de euros. Además, se han faseado operaciones, si me permiten la expresión, faseado operaciones entre ambos programas. Operaciones no finalizadas a 31 de diciembre del 23 que bajo determinadas condiciones pueden concluirse en el programa 21-27. Estas operaciones consumen crédito de la programación prevista en el nuevo programa como consecuencia de no haber finalizado un plazo, pero se acogen a este mecanismo ya que en caso contrario tendría que finalizarse con fondos de la comunidad autónoma, o bien de certificar los gastos imputados al programa que corresponden a esas operaciones, dado que las operaciones al cierre deben ser funcionales, es decir, estar en funcionamiento. El importe es el siguiente. Hemos tenido que fasear, o sea, incluir en el programa operativo 21-27 27 operaciones que estaban en el programa 14-20 por un montante de algo más de 85 millones de euros a financiar en el programa que estamos ejecutando actualmente, 21-27, como consecuencia de que en el programa anterior no se finalizaron. No solo no se finalizaron en el anterior, sino que ahora nos consumen crédito del nuevo. Esa es la ejecución. Por seguir con los trabajos de cierre y que hemos acometido, indicarles que realmente lo alarmante son los importes no certificados. En total, el gasto no elegible del periodo 14-20 hasta la fecha asciende a algo más de 305 millones de euros. El gasto no elegible hasta la fecha, 305 millones de euros, más de 245 millones del programa operativo FEDER 14-20, 43 millones de Fondo Social Europeo y 3,3 millones de empleo juvenil. Estos gastos, de haber sido elegibles, hubieran podido recibir el reembolso del 80 o del 100% de su importe por la Unión Europea y, una vez agotada la programación, servir de sobrecertificación para compensar posibles correcciones al cierre. Pero esos gastos finalmente se han tenido que financiar con CEA, sin cofinanciación comunitaria, cuando esos 300 millones podrían haberse dedicado a cubrir otras necesidades que no se pueden financiar con fondos europeos.
Yo diría que no. Ciertamente creo que debemos aprender de lo sucedido en el 14-20 y tomar medidas que eviten o limiten ese gasto no elegible. Y ello implica obligatoriamente la necesidad de mejorar los sistemas anteriores. Y estos datos y cifras que les he dado son verificables y controlables. No son ni opiniones ni generalidades, son cifras exactas y verificables. Si bien aún no son definitivos porque quedan trabajos pendientes hasta el cierre del programa. Y si comparamos este inicio con el periodo de programación anterior, he de decirles que no difiere especialmente, a pesar de que en ese momento no hubo un cierre ampliado como en el actual por motivo del COVID y de la incorporación de los fondos REACT-EU en 2021. Realizaron la primera certificación de gastos del periodo 14-20 el 26 de mayo del 17, transcurridos 3 años y medio del inicio del periodo. Para terminar, quiero informarle que esta comunidad autónoma actualmente no va retrasada con respecto al resto de comunidades autónomas por el inmenso esfuerzo y trabajo que hemos realizado, y así se ha puesto de manifiesto en las reuniones que hemos mantenido por los directores generales de fondos europeos de las comunidades autónomas con el Ministerio de Hacienda en el mes de octubre, precisamente para abordar los trabajos pendientes del 14-20 y los avances en la implantación 21-27. Las actuaciones previstas en el programa se están realizando, prácticamente un 30% de gasto autorizado, un 21% de gasto comprometido para el FEDER y un 44 y 35% respectivamente para Fondo Social Europeo, con una selección de operaciones para su financiación que supera por mucho esos porcentajes. No es una mala evolución, teniendo en cuenta que el año pasado estábamos pagando 157 millones de euros de agosto a diciembre del programa operativo FEDER 14-20, cuya elegibilidad finalizaba después de 8 años en ejecución y que tenía un grave riesgo de pérdida de recursos. Estamos realizando un gran esfuerzo para incrementar el ritmo de ejecución, ritmo que en ningún caso puede ser igual al inicio del programa, como es el año actual, que al final del mismo, como ocurrió el año pasado. Me llama mucho la atención que me exijan esa celeridad y no la aplicasen cuando estaban en el Gobierno. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, señora Ramos. A continuación, intervienen los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos, de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra el señor González Fruto. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. A ver, en primer lugar, una reflexión metodológica sobre comparecencias de esta naturaleza, que yo no sé cómo lo han vivido el resto de los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión, pero yo ahí he estado tomando nota y hay un momento que he dicho renuncio a tomar nota. Y renuncio a tomar nota porque, claro, esto requiere un proceso. Entonces, cuando tengamos comparecencia de la naturaleza de esta, no le voy a pedir que me dé su discurso, evidentemente usted es dueña de su intervención, pero me parece lógico que los datos que ustedes nos han facilitado, que nos ha facilitado la comisión, se le den a los diputados y diputadas para que podamos procesarlo. Y yo, además, es una recomendación que haría para cualquier comparecencia, porque entonces al final, en vez de tener, pues yo me imagino que porque esta comisión no creo que la siga nadie. Porque, claro, yo creo que hemos matado a los pocos espectadores que puedan estar siguiéndolo, lo hemos matado seguro. Es decir, yo he tenido que desconectar y le he tenido que responder a usted. Le tengo que responder a usted. Pero yo no creo que nadie nos esté siguiendo y, además, estamos haciendo un flaco favor a la política si hacemos unas comparecencias en las que hay muchos datos y no hay contenido político. Yo voy a intentar hacer la parte de contenido político que creo que es lo más importante, ¿no? Pero creo que hay que hacer una reflexión de cómo dignificamos el trabajo parlamentario y yo creo que además es una cuestión de gobierno, porque cuando hace una comparecencia el gobierno tiene que facilitar la labor de los grupos parlamentarios facilitando con carácter previo. Incluso no pasa absolutamente nada porque nos lo mandara de manera periódica, es decir, porque aquí ustedes solo envían documentación cuando es solicitada por un grupo parlamentario,
el grupo parlamentario que lo solicita, pues al final lo que estamos haciendo todo el mundo es, para no duplicar, utilizar la información el resto. Pero bueno, tampoco pasa absolutamente nada. Yo los datos que voy a intentar manejar a lo largo de mi intervención son del Ministerio de Hacienda y los que ha facilitado, lo digo un poco para que nadie luego me diga que no lo mencioné, los datos que ha solicitado el señor Garrote Ledesma, los tenemos aquí todos a fecha 30 de septiembre y podemos analizar con un cierto grado de tiempo. Lo digo un poco para que cuando le diga los datos, pues son datos a 30 de septiembre que ustedes nos han facilitado, que ha facilitado el Gobierno. Bien. A ver, resumen que yo hago de su intervención. El resumen que haría yo de su intervención es un clásico en este Gobierno, el gerundio, ¿no? Estamos trabajando en ello. Y luego, además, le he visto unos auténticos autoloas de manera permanente. Le he tomado nota que ha dicho 4 veces ingente trabajo. Ha dicho 4 veces inmenso esfuerzo. Hombre, deje que los demás valoremos su trabajo, porque que ustedes se autovaloren, como bonito no queda. Me quedo ahí, ¿eh? Como bonito no queda. Ya está. Luego, claro, nos ha dado una serie de... El 80% de su intervención, aparte de datos, ha sido cuestiones que cualquiera puede... Es decir, ¿cuáles son las fases de ejecución del gasto? Pues claro, lo sabemos. Es decir, la importancia de qué es la autorización, qué es el compromiso y qué son las obligaciones reconocidas. Todos y todas los que estamos aquí, se supone, que por eso estamos en la Comisión de Hacienda, hombre, tenemos obligación de saber eso. Pero, claro, yo me voy a intentar centrar en los datos que ustedes, que tenemos todos los diputados y diputadas y las conclusiones políticas que yo saco de eso. Es decir, primera cuestión. Usted nos ha contado durante toda su intervención todo el tiempo que tienen para ejecutar el programa operativo 21-27. Me voy a centrar en el programa operativo 21-27 porque usted ha metido muchos elementos, que además lo ha metido también el Grupo Socialista, que ellos verán, del 14-20. Y yo me imagino que además lo van a utilizar en la réplica porque esto es habitual, ¿no? Es decir, lo que hicieron los otros. Es decir, parece que es que la excusa básica es yo lo puedo hacer mal porque los anteriores lo hacían peor. A mí eso no es un consuelo, ¿eh? Y no sé si para usted es un consuelo. Es decir, yo lo puedo hacer mal, pero que los demás lo hacían peor. Bueno, pues usted verá. Yo me voy a centrar en el programa operativo 21-27 y en su responsabilidad, que es la responsabilidad desde que ustedes están en el Gobierno. Vale. Hay una frase, que ya la he dicho en alguna ocasión, de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida dijo en un mitin, cuando se calienta, como nos calentamos todos en los mítines, seremos fascistas pero sabemos gobernar. Eso dijo, lo digo un poco, consúltelo ustedes en la hemeroteca, eso lo dijo, ¿vale? Yo no me voy a centrar en la parte inicial, en lo de seremos fascistas, porque en la práctica significa una cosa, quieren decir la desaparición, que es como si las ideologías no existieran. ¿Vale? No me voy a centrar en esa parte, porque eso además es entrar en el chascarrillo. Aunque daría para mucho, la frase de seremos fascistas. Me centro en la segunda, porque además es su relato, un relato que ustedes lo han sostenido durante mucho tiempo, cuando estaban en la oposición, lo de sabemos gobernar, ¿vale? La parte de sabemos gobernar, para que no entremos en... La parte de sabemos gobernar, porque ustedes llevan presumiendo que son infinitamente mejores gestores que los anteriores. Pero para presumir, yo después de ver los datos que he visto del programa operativo 21-27, están regular. Es decir, ustedes para presumir de la ejecución del programa operativo 21-27 están regular. A ver, usted ha utilizado la excusa de que, claro, tengo hasta el 29 para ejecutar, pero cuando usted lo presupuesta en el ejercicio 2024 para engordar el capítulo de inversiones, ustedes lo presupuestan en el ejercicio porque hacen una programación plurianual. En el presupuesto del año 24 ustedes presupuestan una cantidad de ejecución de los programas operativos, Fondo Social Europeo y FEDER. Y luego nos damos cuenta que esa ejecución, pues muy presentable no es. Yo he cogido algunos. El tiempo que he tenido he estado cogiendo ejecuciones. Reforma Valcorchero, 31%. CESMA, eficiencia energética, 0%. Obligaciones reconocidas, ¿qué es lo que se ha hecho? Porque, claro, compromiso, ya nos ha contado. Vale, obligaciones reconocidas, 0%. En algunas ni compromiso. Digitalización, inventario, patrimonio, que eso es de su consejería, 0, hasta en compromiso. Centro Sociosanitario de Plasencia, 0 en obligaciones reconocidas. Actuaciones en saneamiento y depuración, sección 12. 0 desde compromiso y en obligaciones reconocidas.
Reformas de consultorios locales, más de 1 millón de euros. 0, tanto en compromiso como en ejecución. Medio natural y calidad ambiental, el programa 354, todo lo que tiene que ver con FEDER, más de 2 millones de euros. 0 en compromiso, 0 en ejecución. Infraestructuras educativas de secundaria en institutos de educación secundaria, 11 millones. 0 en compromiso, 0 en ejecución. Eficiencia energética en infraestructuras educativas, 0 en compromiso, 0 en ejecución. Ayudas para la mejora de las capacidades avanzadas en pymes comerciales, 2 millones, 0 en compromiso, 0 en ejecución. Soportes avanzados a pymes, mejora de la competitividad internacional, 1.050.000 euros. 262.000 euros de obligaciones reconocidas, 25% de nuevas actuaciones en infraestructuras viales, de 14 millones y medio, compromisos y obligaciones reconocidas, 9.669 euros, el 0,07%. Esos son algunos datos. Yo le pregunto, ¿para qué hacemos presupuestos? Los presupuestos al final, porque ustedes eso ha sido un relato que han mantenido durante mucho tiempo cuando han estado en la oposición, que estos que me acompañan aquí eran unos malísimos gestores. Y ahora ustedes digan no, porque además, datos del Ministerio de Hacienda, capítulos de inversiones. Inversiones reales, 15,97% a agosto, el último dato, Ministerio de Hacienda. La anterior compareciente decía que los datos de Hacienda, que si no los queríamos, yo me los creo. Datos de Hacienda, 15,97%, es decir, 16 euros de cada 100 están ejecutadas, el mismo criterio, con una reducción el 24-23 del 26,95%, mismo periodo. Es decir, un 26,95% menos de ejecución del presupuesto de inversiones. Ahora ya, evidentemente, no entro solo en fondos europeos, todo el presupuesto de inversiones, incluidos fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. A ver, la sensación que tengo es que el relato de que ustedes son muy buenos gobernantes y lo hacen muchísimo mejor que el resto, el relato se les cae. El relato se les cae. Yo estoy esperando, y se lo dije a la consejera de Hacienda y Administración Pública en la anterior, una comparecencia que he tenido ocasión de tener, que el relato se les cae. Estoy esperando explicaciones, porque cuando ustedes, en esa constante de desaparición de las ideologías y decir que esto solo es gestión y que ustedes son fantásticos gestores, con estos datos, 16 euros de cada 100 en inversiones ejecutadas, ¿dónde lo quedan? Y estamos en noviembre y todos sabemos que noviembre es un mes en el que prácticamente intervención dice yo ya no quiero saber nada más de más compromisos de gasto y cerramos. Vamos a ver los datos finales del ejercicio 2024, pero no le va a quedar en buen lugar, ¿eh? Me da la sensación de que no le va a quedar en buen lugar. Espero, y a mí me parece que la excusa de que tenemos hasta el 2029 es lo mismo que el gobierno anterior utilizaba con el 14-20. Ustedes han dicho, el 21-27 vamos tarde porque estamos con el 14-20 y con las certificaciones. No nos valen, son excusas, repito, son excusas. Ustedes han puesto en el presupuesto, que es su compromiso, un porcentaje de crédito presupuestario que tenían que ejecutar. A ver qué explicaciones nos dan. A ver qué explicaciones nos dan. Muchas gracias. Gracias, señor González Fruto. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el señor Bravo Arroba. Cuando usted quiera, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora directora general. Bienvenida. Bueno, la verdad es que podría decir que, igual que el señor González Fruto, que nos ha traído aquí una ingente cantidad de documentación, de datos, que es difícil de asumir y de asimilar en cuestión de en este breve tiempo que tenemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que los fondos europeos y, evidentemente, lo que es los programas operativos se establecen para lo que es la ejecución de los mismos, es decir, para invertir. Y es lo que muchas veces nosotros, desde nuestro grupo, pues no vemos que se esté invirtiendo y llevando a cabo las certificaciones de estos gastos. Y además de la ingente, bueno, de lo que le has puesto ahí, del 0%, tal, pues también se puede decir que en sanidad, en educación, incluso gestión forestal, ¿eh? O sea, es cierto que eso, hombre, nos sorprende que el poco índice de ejecución que tiene ahí. Pero es que lo que preocupante y complicado es entender es que a esta fecha todavía se esté cerrando el programa operativo 14-20.
y que tengan ustedes todos los gente dedicada a eso cuando tendrían que estar dedicados a lo que realmente es el avance y la inversión y la aplicación de las inversiones aquí en Extremadura en este nuevo programa 21-27. Preocupante porque, encima, además, es preocupante eso que ha dicho de que las aplicaciones informáticas están en proceso. Es que para certificar, es que eso y que la autoridad de gestión, o sea, esto es increíble. O sea, que estemos ya ejecutando unos fondos supuestamente del año 2021 y que estemos en el 24 todavía sin un programa operativo para llevarlo a cabo y para poder certificar, eso la verdad es que un poco se lleva uno las manos a la cabeza. Yo sí, en ese sentido, nosotros y espero que para la futura comparecencia, o sea, yo soy breve porque tampoco voy a repetir cosas que ya se han dicho, ¿no? Espero que para la próxima comparecencia en ese sentido nos pueda un poco, exponer y decir en fin, que los fondos ya se ha cerrado el programa operativo 14, ojalá se esté cerrado y que todo su equipo esté dedicado pues a lo que realmente es y lo que nos preocupa ahora, ¿no? Es poner a cabo, llevar a cabo y a buen efecto y a buen fin la ejecución de ese fondo operativo 21-27. Y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bravo Arrobas. Señorías, vamos a intentar escuchar a todos los intervinientes. Pueden ustedes hacer comentarios, los comentarios que ustedes quieran. Intenten moderar el tono el volumen de sus comentarios para que no interrumpan a los que están en el uso de la palabra en ese momento, y si tienen que hacer un comentario que sea de mayor tono de volumen, pueden ustedes salirse de la comisión y hacerlo fuera. No tienen ninguna necesidad de hacerlo aquí dentro. Lo intento separar de las intervenciones anteriores porque está habiendo comentarios en toda la mesa. Entonces, no quiero señalar a ningún grupo parlamentario en concreto. Hemos escuchado atentamente a la compareciente durante 30 minutos, que es lo que ha durado su intervención. Hemos escuchado, y ahora vamos a escuchar a los diferentes grupos parlamentarios, que yo creo que es lo que procede para que esto sea más útil. Con respecto a cuestiones que están planteando de datos y demás, hay otras iniciativas parlamentarias que sirven para hacer eso. Yo invito a sus señorías también que lo hagan para si quieren disponer de esos datos. A continuación tiene la palabra la señora Gil Rosiña por el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 10 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Gracias, señor presidente. Celebro la aclaración que hacía y, con permiso de mis compañeros y como grupo autor de esta iniciativa, decirles a los diputados de esta comisión que el objetivo político que el PSOE pretendía con esta iniciativa está conseguido, que son los datos en la exposición que ha hecho la directora general. Además, este es un gobierno. Yo, que he tenido la oportunidad de ser la responsable de relaciones entre el Gobierno y el Parlamento durante 7 años, este es un gobierno opaco. Insisto en lo que decía en mi primera intervención. Este es un gobierno que carece de mayoría absoluta, que rechaza el diálogo político y que demuestra con los hechos que si pudiera cerraba el Parlamento. De tal manera que esta comparecencia de hoy nos sirve para avanzar en el trabajo, en la preocupación y en la fiscalización que el Grupo Socialista quiere tener sobre el nuevo programa operativo. Porque podíamos haberlo preguntado por escrito y probablemente la respuesta 30 días después, atendiendo al reglamento de la Cámara, hubiera sido ilegible, farragosa, para retrasar otro mes más y para que así los grupos de la oposición no podamos fiscalizar la labor del Gobierno. Mire, señora directora general, le agradezco su intervención. He hecho muchas anotaciones que me van a permitir a mi grupo formular una serie de cuestiones por escrito. Quiero empezar mi intervención como usted terminaba, ¿no? Que usted decía, no entiendo que me exijan la celeridad que ustedes no aplicaron. Yo no le estoy exigiendo nada, estoy haciendo mi trabajo y me cansa tener que justificar ante los distintos miembros del Gobierno, que también cobran para venir aquí, la necesidad de que yo pueda preguntarle a usted cómo va el nuevo programa operativo. Usted ha hablado muchísimo del 14-20. Yo la invito a que, si se ha quedado algo en el tintero, pida una comparecencia a petición propia y volvamos, como ya hicimos en los primeros meses de este Gobierno, a hablar largo y tendido en esta comisión del 14-20 y de los trabajos de certificación que ustedes tienen que hacer. Pero mire, usted reviste su intervención, ocurría ayer también en la Comisión de Sanidad, de tecnicismo.
Usted reviste su intervención con el traje de técnica, pero usted también da algunos mensajes políticos que las instrucciones de la Plaza del Rastro le hacen llegar a todos los departamentos, también al suyo, y que yo las voy a desgranar. Yo voy a hacer un combinado en la fijación de posición de mi grupo parlamentario, sobre todo porque usted ha obviado algunas cuestiones que me parecen importantísimas, en honor a la verdad, porque no se puede reescribir la historia. Mire, Extremadura va a recibir 2.725 millones del Fondo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo, que son los dos programas fundamentales, aunque también participamos en otros 5, que usted nos lo aclaraba, en esa intencionalidad didáctica también que tiene la consejera de Hacienda y que usted tiene también cada vez que la llamamos a comparecer. Usted nos ha dicho que esta es una cifra superior en 500 millones a la cifra asignada a Extremadura en el periodo anterior, en el 14-20. Un incremento del 22,3%, lo que supone 9 puntos más el incremento de la asignación al conjunto del territorio nacional. Y yo quiero hoy, además, señalar este incremento, porque quiero valorar muy positivamente el trabajo del presidente Fernández Vara, presidente del Ejecutivo anterior. Un trabajo político, un trabajo bien hecho, de comunicación constante y de negociación constante con el Gobierno de España, que se refleja en ese incremento del 22% que usted obviaba, usted que reviste su intervención siempre de perfil técnico y nada político. Hombre, ¿cómo va a obviar usted la cifra de 500 millones de euros más, un incremento del 22%? Quiero señalar el gran trabajo de los gestores, los del anterior Ejecutivo, que muchos de ellos son los mismos que trabajan ahora a sus órdenes, de la Dirección General, de la Vicepresidencia Primera, del conjunto de las Secretarías Generales, de todas las consejerías, porque, mire, la construcción de un nuevo programa operativo es un proceso largo y concienzudo, bien estructurado, que necesita de un diálogo previo con la sociedad civil y con una comunicación muy estrecha con todos y cada uno de los gestores y también con otras instituciones. La fecha de la aprobación de los reglamentos fue de junio del 2021. Usted hablaba antes y situaba el inicio de los hitos en el acuerdo de asociación, anulando, por tanto, todo el trabajo previo de los gestores de lo que significó la construcción, el desarrollo, el escribir un nuevo plan para que en términos coloquiales nos entienda la gente. Usted quería, en esa intencionalidad política que también extraemos de sus 30 minutos de intervención, decir que es que el Gobierno anterior, vamos, que hizo esto con que el acuerdo de asociación se firmara en Cáceres, cosa que usted lo dice, ¿no?, con ese doble sentido, como si a usted le molestara que de todos los lugares de España se haya hecho aquí. Yo creo que eso también dice mucho de lo positivo de este Gobierno y del talante que tenía el anterior Ejecutivo, que desde luego no lo vemos en el actual. Es un trabajo largo y concienzudo. En este caso, referido a este nuevo programa operativo, el trabajo previo que debía culminarse en el verano del 2020 aproximadamente se vio totalmente paralizado por la irrupción de la pandemia. Oiga, yo anoche me acosté pensando que Teresa Rivera tiene la culpa de la Dana de Valencia y hoy en esta comisión casi que creo que los socialistas tenemos la culpa de la pandemia. Que por eso, ¿no?, porque cuando usted habla de los trabajos previos, que lo sitúa en la firma del acuerdo de cesión en Cáceres, obvia los trabajos previos de los gestores, obvia el diálogo civil, obvia el trabajo que se hizo con una empresa externa a la Administración, toda esa construcción la obvia. Y usted habla de los retrasos y de todos los 157 millones que han tenido que pagar, porque usted no señala una paralización total como nunca de la actividad económica y del funcionamiento de la vida, que fue la pandemia del COVID-19. Oiga, 30 minutos de intervención y usted no lo ha señalado. Mire, usted no habla en ese caso de la complementariedad de los programas, es decir, obvia la pandemia, obvia los mecanismos que puso la Unión Europea para la pospandemia, para la recuperación de la economía y de todo lo que habíamos perdido con el COVID-19, y cómo mientras que se estaba construyendo el nuevo PAN hubo que poner en marcha eso y, por tanto, establecer la complementariedad de los programas. Pero no, usted, no sé, los mismos gestores que trabajan ahora con usted son los que hicieron este trabajo, que yo le estoy diciendo, pero usted eso lo obvia. Quiero centrarme en el ahora, porque ya han pasado 16 meses de la llegada de este nuevo Gobierno. Todos los presentes de esta comisión recordamos cómo el Ejecutivo inició su relato de legislatura con un relato falso de la ejecución de los fondos europeos del programa 14-20. Un relato que vemos que continúa, pero en el que ha entrado usted en muchas contradicciones, es decir, porque usted hoy incluso ha corregido a su jefa, la consejera, esa que le da lecciones a los sindicatos cuando se manifiestan en la calle,
Claro, porque ya nos advirtieron aquí en esta comisión, en el Pleno de la Cámara, de los dineros que íbamos a perder. Y usted hoy ha dicho aquí la absorción de todos los dineros. Entonces, cuando repasemos en el diario de sesiones, que es donde los diputados podemos tener un relato equilibrado de lo que decimos y de lo que dijimos, en el diario de sesiones, yo no creo que el Gobierno nos tenga que dar los documentos antes, en el diario de sesiones está recogido lo que decimos los grupos políticos, lo que dice el Gobierno. Y ahora vamos a podernos ir a las primeras comisiones de los anteriores sesiones de esta comisión para comprobar lo que usted dijo y los dineros que íbamos a perder y todo lo que habíamos dejado de ejecutar. Cuando ha hablado también de la sobreejecución de algunos ejes, como si fuera un mal mayor, cuando el programa anterior permitía la flexibilidad de equilibrar unos ejes que estaban infraejecutados con los ejes que estaban ejecutados. Pero usted, no, en esa chaqueta que se pone de técnica, lo deja caer todo así, con una intencionalidad política manifiesta, como ha puesto de relieve en su intervención. El trabajo de certificación es el que ustedes se encontraron por hacer, claro. No habla de esto de las otras comunidades autónomas. ¿Cuánta certificación se encontró Andalucía? ¿Cuánta tenía? Con un Gobierno del PP, digo. Como nosotros éramos tan malísimos gestores de todo y de los fondos europeos, pues usted compara, ¿no?, con otras comunidades autónomas, pero en aquellos datos que a usted no le interesan para cumplir con las instrucciones de la Plaza del Rastro, usted no lo señala. Ustedes encontraron el trabajo por certificar. Pero yo quiero resolver algunas dudas y centrarme en el plan actual del que yo no le puedo pedir certificación. Hombre, usted comprende que ahora que le acabamos de quitar el lazo al nuevo programa operativo, yo voy a venir a pedirle los datos de certificación del plan. Hombre, no nos trate como menores de edad en esta comisión parlamentaria, porque nosotros hemos gobernado esta región 36 años y sabemos que los primeros años de inicio de un plan, pues son lentos. Claro que sí, aunque tenga la culpa el Ministerio porque no estén hechas las aplicaciones. Que el Ministerio manda a Extremadura los datos de recaudación no nos vale. Que el Ministerio no tiene hechas las aplicaciones informáticas para continuar con los procedimientos que exige la Comisión Europea de la aplicación y ejecución de un nuevo plan operativo, sí nos vale lo que dice el Ministerio. Este es el nivel de infantilismo político de este Gobierno en cada comisión parlamentaria y en cada pleno parlamentaria para desazón de esta diputada. Porque, mire, a mí me encantan los datos que me ha dado porque yo quiero preguntarle algunas cuestiones antes de que se me vaya el tiempo. ¿Tiene previsto realizar alguna reprogramación? ¿Trabajan dentro de alguna reprogramación? Es decir, hay 4 objetivos políticos fundamentales de esta ingente cantidad de dinero que va a venir, pero se permite una reprogramación. ¿Ustedes trabajan en esa reprogramación en estos momentos? ¿Qué plazos maneja el Ejecutivo? Porque, mire, hay datos, en la duda que tengo yo de los plazos que manejan, hay datos que no cuadran con lo que usted ha dicho. Con la respuesta parlamentaria que se le ha dado... Termino, señor presidente. Con la respuesta parlamentaria que se le ha dado al diputado Garrote y los proyectos que ya están elegidos y seleccionados por parte de los gestores, hay datos que no cuadran. Y termino, señor presidente, con una cuestión fundamental. Hay decisiones, porque no me da tiempo de todo lo que me hubiera gustado referirle, hay decisiones de este Gobierno, que ya se ven y que afectan al plan, al nuevo programa operativo. Por eso le hablaba de si van a reprogramar o qué van a hacer. Es decir, cuando el Gobierno decide que el plan funcional de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres no vale y hacen otro nuevo ampliando la superficie un 21%, esa ampliación de superficie también significa una ampliación de los dineros. Usted sabe lo difícil que fue incluir eso en el nuevo programa operativo. ¿Eso qué implica? Señora Gil. O el retraso del plan de movilidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Gil. Para tranquilidad de las coronarias del vicepresidente, estoy pendiente del tiempo. No se preocupe usted, señor Hahnemann. Está usted ahí. Intenten no corregir a esta presidencia porque está siendo escrupulosamente equilibrado con todos los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Babiano Serrano. Cuando usted quiera, por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Señora Ramos Cotrina, muchas gracias por su comparecencia hoy aquí,
en esta Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. Ha comparecido como directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos a los efectos de informar sobre la ejecución de los programas 21-27. Dichos programas están diseñados para promover el desarrollo regional, la cohesión social, la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico en los Estados miembros. La trascendencia que tiene esta materia para todas las regiones es evidente, pero sabemos que lo es mucho más para Extremadura. Estos fondos tratan de impulsar las inversiones para el desarrollo regional en el periodo que va desde el año 2021-2027 y se marcan principalmente 5 objetivos. Una Europa más inteligente mediante la innovación y digitalización de las pequeñas y medianas empresas, una Europa más ecológica, una Europa más conectada digitalmente, una Europa más social que apoya la asistencia sanitaria, el empleo de calidad, la educación y la inclusión social y una Europa más cercana a los ciudadanos que respalde estrategias de crecimiento de gestión local y contribuya a un desarrollo urbano sostenible en toda la Unión Europea. Y todos estos objetivos que aparecen reflejados en la web del Ministerio de Hacienda pretenden una transformación y mejora de todas las regiones de la Unión Europea, pero principalmente de las menos desarrolladas, como es el caso de Extremadura. Una región que después de 36 años de gobierno socialista, y esto es una realidad, no puede permitirse perder ni un solo euro de los fondos europeos, porque necesita prosperar como región, necesita inversión y empleo y necesita que los responsables públicos sean conscientes de la importancia que tiene gestionar dinero público por el bien de todos los extremeños. Miren, no es una excusa, es que para ver la ejecución de su trabajo es importante analizar varias fechas detenidamente. La señora Guardiola tomó posesión como presidenta de la Junta de Extremadura el día 17 de julio de 2023 y pocos días después tomaron posesión de sus cargos los miembros del nuevo Ejecutivo extremeño. A partir de esa fecha, la consejera de Hacienda y Administración Pública, al igual que el resto de consejeros, se ponen a trabajar con el objetivo primordial de mejorar esta región. Y lo primero a su llegada a las consejerías es analizar en qué situación se habían encontrado cada una de las materias de sus competencias. Por ello, en octubre de 2023, 2 meses después de su llegada al Gobierno, la señora Manzano comparece a petición propia en la Asamblea de Extremadura para informar del grado de ejecución de los fondos europeos del programa operativo 2014-20. Su objetivo principal, explicar a todos los extremeños la situación tan desastrosa del Gobierno anterior. En esa sesión plenaria es cuando todos conocimos que el programa operativo FEDER se encontraba con un grado de ejecución de gasto público certificado en 8 años inferior al 70%. Usted lo ha comentado, que en el Fondo Social Europeo se encontraba certificado un 75%, que en el Programa Operativo de Empleo Juvenil se encontraba certificado un 63%, quedando pendientes de certificar más de 28 millones de euros, y que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los conocidos Next Generation, no se habían llegado ni siquiera a ejecutar el 20%. Evidentemente que estamos hablando de una herencia real, no ficticia, que refleja la pésima gestión de los fondos europeos de los gobiernos del señor Fernández Vara. Y lejos de reconocer los socialistas su incompetencia para gestionar una materia que promueve la mejora y el progreso de nuestra región, piden explicaciones al nuevo Ejecutivo exigiendo celeridad en el cumplimiento de un programa operativo que ellos tenían prácticamente abandonado. En fin, lo de siempre. Señora Ramos, usted ha comentado que en su dirección general detectaron un elevado gasto no elegible, es decir, que por distintas causas no se cumplían los requisitos de financiación previamente marcados y que, por tanto, no eran reembolsables. Ha dicho que ese gasto no elegible imputable al Gobierno anterior alcanzó la cantidad de 305 millones de euros, de los cuales 245 millones correspondían a fondos FEDER, dinero que perdería nuestra comunidad autónoma por una pésima gestión del Gobierno anterior. Y ante esta difícil situación, ustedes se marcan el objetivo de certificar la mayor cantidad posible para intentar que ese dinero no se pierda ni salga de nuestra región. Y lo hacen, evidentemente, a contrarreloj, trabajando en el cierre del programa operativo FEDER 14-20 y, a la vez, lo ha dicho, en la implantación de los sistemas, realizando pagos y ejecutando respecto del periodo 21-27.
Muy importante la responsabilidad del Ministerio, por supuesto que sí, muy importante la responsabilidad del Ministerio en esta materia y principalmente en el funcionamiento de la aplicación informática para la viabilidad de esos programas. Señora Ramos, sinceramente yo creo que era de justicia hacer referencia a esta situación previa que se han encontrado del programa anterior para poder entender la complejidad que ha debido entrañar para su dirección general trabajar durante todo este tiempo articulando ambos programas. Sobre la implementación del marco financiero 21-27, usted nos ha explicado que la ejecución de un nuevo programa operativo conlleva la implantación de sistemas y procedimientos que permiten asegurar que el gasto es legal, regular y que puede ser cofinanciado por la Unión Europea. Nos ha hablado de la diferencia entre ejecutar y certificar y ha señalado la fecha máxima de diciembre del 29. Nos ha hablado de la elaboración del acuerdo de asociación aprobado a finales de 2022 por la Unión Europea. También nos ha hablado de los diferentes hitos. Nos ha hablado de la aprobación de los programas y también del comité de seguimiento. Y muy importante destacar que diciembre de 2023 es la fecha en la que el Ministerio aprueba la orden de elegibilidad de los gastos subvencionables 3 años después del inicio del periodo de programación. Todo esto teniendo en cuenta que en esa misma fecha ustedes estaban concentrados en trabajar, verificar y levantar la suspensión de pagos del programa 14-20. A mi entender, señorías, entiendo que este Gobierno es un Gobierno de hechos y no de fotos. Desde este grupo parlamentario le agradecemos, señora Ramos, la labor realizada en su dirección general, principalmente por el empeño en evitar la pérdida de fondos del programa operativo anterior, fondos tan importantes y tan necesarios para nuestra región. Somos conscientes, y nos ha quedado bastante claro, que trabajan ya en los programas 21-27 con absoluta responsabilidad y sabemos que van a conseguir alcanzar los objetivos que Extremadura se merece, porque lo necesitamos. Necesitamos tener unas comunicaciones dignas, impulsar la educación y la creación de empleo, incentivar a nuestras empresas, mejorar nuestra sanidad y dar oportunidades a nuestros jóvenes para quedarse a vivir en Extremadura. Y todo esto puede hacerse con la ayuda de una óptima gestión de los fondos europeos, fondos que representan una oportunidad para el desarrollo de nuestra región. Por eso, señora Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, le agradezco nuevamente su comparecencia en esta Comisión de Hacienda y le deseo que sigan trabajando en su dirección general con la responsabilidad que lo están haciendo desde su llegada al Gobierno de Extremadura. Muchísimas gracias. Gracias, señora Babiano Serrano. Y para cerrar el debate, la señora Ramos Cotrina tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos para responder a las cuestiones que se le han planteado. Cuando usted quiera, señora Ramos. Gracias, señor presidente. Señor Frutos, yo quería que la próxima vez, por favor, ustedes me indiquen, cuando venga la comparecencia, exactamente qué es lo que, sobre qué quieren que informe. Yo entendía que esto es la Comisión de Hacienda, que me preguntan por el programa, por la ejecución de los programas 21-27 y, como tal, con toda mi buena voluntad, he venido a dar datos y a informar de la ejecución del programa 21-27. ¿Ustedes creen que yo he dado demasiados datos, a lo mejor, del 14-20? El problema es que ambas cosas no pueden separarse. No pueden separarse cuando los órganos gestores han estado pagando hasta el 31 de diciembre del 23 157 millones de euros para el programa FEDER, atendiendo al 14-20, a punto de acabar la elegibilidad, y estaban pagando 14-20. Con lo cual es ineludible que yo haga referencias al 14-20. Sobre el trabajo en la Dirección General, yo por supuesto estoy muy agradecida a todos los técnicos que están en la Dirección General y a todo el personal. Efectivamente sigue siendo el mismo. Yo no he cambiado a nadie. Siguen estando las mismas personas que trabajaban antes de llegar. Sobre el 31 de diciembre del 29, no sé si se me ha ido y lo he repetido muchas veces. Mi única intención con esa fecha no es que yo quiera desviar la atención, es que es una realidad. Es una realidad que finaliza el 31 de diciembre del 29 y que, lógicamente, a todos nos gustaría ir más rápido, pero las cosas son lo que son y la realidad es la que es. Y a 31 de diciembre del 23 estábamos pagando.
con 500, no recuerdo la cifra exacta, pero casi 550 millones de euros pendientes de certificar en los programas del periodo anterior. Con todo ello he intentado quedar claro y con un gran esfuerzo por evitar la absorción de recursos, por evitar la pérdida de recursos y garantizar la total absorción y reembolso de esos recursos, con un gran esfuerzo, a pesar de todo lo previo. Hemos hecho todo el esfuerzo posible. A la vez, a lo mejor, no sé si no me he explicado bien, pero paralelamente, independientemente de que el personal de la Dirección General se haya dedicado a certificar, a verificar a todos esos trabajos que teníamos pendientes, paralelamente ya he explicado que se ha ido ejecutando el presupuesto. También he dicho que la ejecución de un programa no se mira en términos de ejecución presupuestaria anual. Influye, pero no se mira así. Creo que no he llegado a explicar las fases de ejecución del gasto. Solo he querido dar una idea de en qué fase se encuentra de en qué situación se encuentran los expedientes en general. Y vuelvo a comentar los porcentajes. Existe más de un 28% del programa autorizado, más de un 90% seleccionado y más de un 20% comprometido, que para el Fondo Social se eleva al 44% y al 35%. Lógicamente, yo quizás no lo he explicado bien tampoco, pero el inicio de un programa no se puede comparar con la ejecución una vez que el programa va rodando o con la ejecución que había anteriormente, una vez que han pasado los años y ha cogido la velocidad de crucero. Entonces, es imposible compararlo. Tampoco me pueden comparar ustedes el presupuesto del 23 con el del 24, precisamente por eso, al menos en lo que se refiere a fondos europeos. Es incomparable, o sea, ninguna comparación con el año que finaliza un programa es comparable con el año de inicio. Respecto a la señora diputada, respecto a la realización del programa y demás, podría decirle que exactamente igual le ocurrió en el gobierno anterior, ¿no? Que cuando llegó en el 2015, creo recordar, ¿no? ya tenían el programa aprobado. Ocurrió exactamente lo mismo. Certificaron por primera vez en mayo, creo recordar, a finales de 2017. Me gustaría a mí saber si usted vino aquí a dar explicaciones en el 2016, a unos meses de incorporarse al Gobierno, si vino a dar explicaciones de cómo iba la ejecución del nuevo, o si estaban cerrando, o si le preguntó a quién ostentaba la competencia, o si estaban cerrando el anterior. Le digo que la elegibilidad del anterior finalizó el 31 de diciembre de 2015 y la primera certificación la hicieron a finales de mayo del 17. O sea, es un problema el solapamiento de unos programas con otros que afecta en todos los periodos. En este más aún con motivo del COVID, que me decía que no lo había mencionado, creo que sí lo he mencionado, que ha retrasado el inicio de los nuevos programas y la nueva inyección de fondos. Nosotros hemos estado trabajando a la vez, de hecho quedan todavía trabajos de cierre. Estamos realizando un control de la durabilidad de las operaciones, comprobando que las operaciones se mantienen, las inversiones, durante los 3 o 5 años a que estamos obligados, y lo estamos realizando ahora mismo. Todo eso influye en el cierre del 14-20. El cierre del 14-20 finaliza en 2026, en febrero del 26. No obstante, ya estamos acometiendo estamos realizando esos controles de durabilidad, pero a la vez durante todo este tiempo hemos estado implantando los sistemas y así lo pone de manifiesto que existe una ejecución presupuestaria acumulada de las operaciones que están incluidas en los programas. Yo, respecto a la solicitud de documentación, como ha dicho el señor presidente, también tienen la opción de pedirnos documentación. Así lo solicitan habitualmente y sin ningún problema se la hacemos llegar. Yo no tengo ningún inconveniente. Después quería quedar claro, sobre todo, porque no sé si es que no ha quedado suficientemente claro, que llevamos una evolución normal. O sea, sería
perfecto y magnífico ir más adelantados, llevar más ejecución a fecha actual, pero con la situación que hemos tenido a la llegada del Gobierno y con el cierre del 14-20, ahora es nuestro máximo esfuerzo, el lograr incrementar esa ejecución para alcanzar los objetivos que tenemos previstos, los objetivos que son realizar las inversiones, absorber todos los recursos, en fin, para lo que estamos en el Gobierno, precisamente. Yo le diría que no debería usted alarmar a los ciudadanos dando a entender que no hacemos nada, que no ejecutamos, que creo que no debería, porque lo que verdaderamente es alarmante es el volumen de gasto no elegible del periodo anterior. Eso sí es alarmante, que para realizar inversiones y conceder ayudas... Señor Pacheco, no está en el uso de la palabra. No está en el uso de la palabra. Compañera Gil Rosiña, Señor sí. Pacheco no está en el uso de la palabra. Los demás sí. Señor Pacheco, no me haga que le llame al orden. Señora, continúe. Gracias. Que no debería usted alarmar, que lo verdaderamente alarmante es el volumen de gasto no elegible del periodo anterior. Eso sí es alarmante, que para realizar inversiones y conceder ayudas por el total del programa, 1.035 millones de euros, hayan alcanzado 245 millones de gasto no elegible. Gastos que no podrían en ningún momento recibir el 80 o 100% que correspondería de ayuda comunitaria, pero que tampoco pueden utilizarse como sobrecertificación al cierre del programa para compensar las posibles correcciones financieras del mismo. Eso sí debería, y sobre todo quedar de manifiesto que se está trabajando, que hay evolución, que estamos haciendo un gran esfuerzo de tesorería porque tenemos que adelantar esos gastos, pero no solo esta y todas las comunidades autónomas, y que lógicamente en el año de inicio no se puede pedir una evolución del gasto en términos a si llevásemos 4 o 3 años ejecutando el programa. Creo que es fácilmente comprensible. Gracias, eso es todo. Muchas gracias, señora Ramos. Señorías, cuando intento que se cumpla... Señor Pacheco, ¿tiene alguna dificultad? Ninguna.